El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Ok, hermanos, un gusto, hermanos, tenerlos aquí en nuestro podcast Entre Hermanos, y también a las personas que están escuchando este podcast o que están viendo, que sean bienvenidos a este podcast. Hermano Jules, Andy también, Sí. mi tocaya diría uno, ¿verdad? Estamos agradecidos con sus vidas y queremos escuchar la historia que Dios ha escrito. Entonces, para continuar con este podcast, vamos a orar y que el Señor sea guiándonos. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado de vida, Señor. Gracias porque tú eres fiel aún cuando descansamos. Vemos tu fidelidad, Señor, y gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has permitido ver tus maravillas. Y Padre, oro por la vida de Jules, por la vida de Andy, Señor. Padre, gracias por sus vidas, su ministerio también aquí en el departamento de la radio, Señor. Y queremos escuchar la historia que tú estás haciendo en ellos, Señor. Padre, permítenos tener esta conversación y que sea para honrar y glorificar y exaltar tu nombre. Y también a las personas que están escuchando este podcast de diferentes lugares, bendícelos también, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Y qué tal, hermanos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado estos días? Bien, hemos estado un poquito saliendo de temas de enfermedad, Sí. tanto, toda la familia. Tenemos 2 hijas, la mayor se llama Gianna y la menor se llama Elisa. Y pues sí, realmente venimos de un poquito de tema de un poquito de la salud, pero gracias a Dios ya hemos salido adelante. Ay, qué bueno escuchar que ya se encuentran bien. Entonces, ¿nos pueden por favor decir sus nombres completos y de dónde son? Comenzando con mi esposa. Ok. Bueno, pues mi nombre completo es muy largo. Mi nombre completo es Andrea Jiménez Luna Portugal Ok. y soy de la Ciudad de México. ¿De qué parte? De la Ciudad de México, Ujú. de la capital. De la capital. Ajá. Capital, ok. Sí. Mi nombre es Julio César Álvarez. Todos me dicen Jules, desde que tengo uso de razón, desde la secundaria creo que todos me decían Jules y se me quedó. Jules ahí, hasta ahora del día. Sí, Julio César Álvarez Rangel. Ok. Entonces, ese es mi nombre. Y bueno, también soy procedente de la Ciudad de México. Ujú. Perfecto. Que entonces tenemos aquí a 2 hermanos de la Ciudad de México, Ujú. aquí en este lado de Estados Unidos, en la parte de Texas. Y como mencionaba, me parece muy interesante conocerlos a ustedes, hermanos. ¿Cuántos años han servido aquí en Río Grande? O bueno, en el departamento de la radio. Bueno, yo desde que más o menos mi beca de trabajo, mi primer trabajo en Seminario Bíblico Río Grande, recuerdo que fue en tutorías y también en la limpieza. Eso fue en el 2016. Después en el verano empecé a trabajar en el departamento de la bookstore cuando existía. De la bookstore, ¿qué es eso? No recuerdo. Antes donde existía, donde ahora es Koinonia. Ok. La mitad de Koinonia. Ajá, era una librería, podías comprar libros y ahí se surtían los estudiantes de todos los materiales que necesitabas para el semestre. Ujú. Trabajé un verano ahí y después de esto, Lalo Calleja, nuestro hermano que ahora está en la presencia de Dios, esposo de la hermana Odette, Sí. me invitó a hacer un casting de voz en Radio Esperanza. Recuerdo que hice la prueba, pero no quedé en su momento. Yo pensaba que iba a quedar. No quedó. no quedó. No quedé y me acuerdo que fue ese verano y dije, bueno, no fue la voluntad de Dios y total. Seguí trabajando para Bookstore, Ok. pero fue hasta el verano donde Lalo me dijo, ¿qué crees? Hay oportunidad, vas a estar a prueba, vas a estar bajo prueba en un verano. Entonces le entras y dije, sí, Ay. sí quiero. ¿Ya? Y me acuerdo que desde ese fue 2017 más o menos, Sí. ¿no? En Sí, 2017, en que ya 2017. perteneces al departamento de la radio. Sí, Ujú. hasta Ok. contando. Con tanto, me parece muy interesante esa parte, hermano Jules. Y antes de llegar a este lugar, como mencionas, la hora en que estamos, incluso ese proceso de sus vidas, quisiera preguntar a ti, Andrea. Sí. Por favor, dime, como familia, ¿cuál ha sido la etapa que tú definirías en una sola palabra hasta el día de hoy como familia? En una sola palabra, como que has visto la obra del Señor en tu familia, o en Ajá. una frase, hasta el día de hoy. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Cómo lo definiría? Pues tal vez sería el Señor sosteniéndonos. En esa frase sería, todo el tiempo que hemos estado aquí en Río Grande, la verdad es que a veces
desde que llegamos han pasado diferentes cosas en nuestra vida que han sido difíciles, ¿no? En nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial y ahora con niñas, porque todo ese proceso lo llevamos aquí. Llegamos casados, teníamos 6 meses de casados cuando llegamos, y luego después de eso, pues toda esa como acoplarnos como pareja, yo creo que lo empezamos a hacer aquí en Río Grande, porque no nos dio tiempo de hacerlo en México realmente, y luego acoplarnos como papás, de primero una niña, luego otra niña. Entonces todas esas cosas han sido cosas buenas, pero también han sido procesos difíciles a veces, y yo creo que el Señor es el que nos ha estado sosteniendo todo ese tiempo. Entonces yo creo que esa sería la frase. Que Dios les ha sostenido en sus vidas, en su hogar. Y hermano Jules, si tú podrías definir tal vez 3 etapas en su vida como familia muy importantes, ¿cuál la describirías? En nuestra familia. Sí, en su familia, como hogar. La primera de ellas, pienso que pues cuando nos casamos, inició nuestra familia. Sí. Tal vez más adelantito podamos compartir un poquito, pero de cómo Dios nos fue pues prácticamente coincidiendo en nuestros caminos, así es. Qué bendición. O sea, fue la voluntad de Dios. Pero sí, el momento en el que nos casamos, el momento en el que venimos a Río Grande, y creo que también el momento en el que somos papás. Pienso que esas 3 etapas han marcado muy bien nuestra familia. Su familia. Sí. Ok, entonces empecemos con la primera etapa. ¿Cómo se conocieron ustedes? Mi versión es la tuya. Bueno. No es cierto. Bueno, realmente no nos conocimos oficialmente hasta el 2011. 11. En el 2011, en la iglesia, en nuestra iglesia en la Ciudad de México. ¿Cómo se llama la iglesia allá en México? Se llamaba. Ya no existe nuestra iglesia. Okay. Tristemente se dividió en 3, pero en ese tiempo se llamaba Iglesia Bíblica La Cosecha. Okay. Estaba en la Ciudad de México, en el sur. Entonces ahí se conocieron ustedes. Sí. Okay. ¿Fue como ya habían sirviendo varios tiempos ahí en la iglesia, o ya las conocías antes, o fue un momento que visitaste la iglesia? ¿Cómo sucedió? Bueno, ahora sí te cuento un poquito de mi background. Okay. Y ahí fue donde yo veo también cómo Dios fue encaminando nuestros caminos. Resulta que antes, bueno, nuestro pastor en ese momento era José Antonio Muñoz. Él ha venido a hacer apertura de conferencias. Creo que la última que vino fue Los peligros del liderazgo, me parece, creo que hace como 2 años atrás. Entonces, él era nuestro pastor, pero se llamaba Iglesia Bíblica de Tlalpan. Esa iglesia pasa algunas situaciones y nos tenemos que mover a La Cosecha. En ese periodo yo estaba lejos del Señor. Yo conocí al Señor Jesucristo gracias a la tía de mi esposa. Cuando yo tenía 8 años, ella me presenta a Jesús y yo acepto. Y empieza mi caminar con Cristo. Y interesantemente, la tía de mi esposa también vino aquí al Seminario Bíblico Río Grande a estudiar. Era Liz y Alex Pantoja. Ellos fueron misioneros en Turquía. Y a ese momento yo nunca me hubiera imaginado que iba a emparentar con ellos. ¡Wow! ¡Qué bendición! Bueno, de entrada yo ni había nacido. Ajá. Él es 9 años más grande que yo. ¿En serio? Entonces él tenía 8 años yo. No sabía esa parte. Yo tenía 8 años Sí. y mi esposa todavía no nacía. No, No nacía. Y bueno, resulta que conozco al Señor, pero por la falta de liderazgo en mi casa de un papá cristiano, en ese momento mi papá todavía no era creyente, también la propia rebeldía de mi adolescencia y malas decisiones que tomé, me alejé del Señor y comencé una vida de hijo pródigo, prácticamente. Hasta que, bueno, en ese periodo de mi vida aún experimenté el amor de Dios de 2 formas. En la providencia, Dios cuidándome de tantos peligros que de verdad ahora que lo puedo ver en perspectiva hacia atrás, digo, Dios estuvo interviniendo, salvándome de muchas situaciones y circunstancias. Veo ya el amor de Dios en su providencia, pero también en la disciplina. O sea, me acuerdo que algunos primos, amigos que supuestamente habían hecho una decisión por Cristo, ellos no experimentaban las consecuencias que yo sí. Y entonces dije, bueno, es parte del amor de Dios. Pero también el Espíritu Santo me estaba llame para regresar a los caminos del Señor. Ya cuando regreso, Dios pone en orden mi vida después de haber tocado fondo y empieza a reordenar todas las piezas y vuelvo a la iglesia y ya vuelvo con un hambre del Señor y un compromiso de querer conocerle y bueno, se me invita al ministerio, bueno, se me invita más bien a servir y ahí fue donde ya me involucro en el servicio y conozco a mi esposa. Sí, en ese momento
Andy todavía. No, Sí. no éramos más que conocidos apenas. Sí, y en el tiempo que él estaba lejos de la iglesia fue cuando yo conocí a Cristo. Ujú. Yo conocí a Cristo porque mis papás estaban casados, ¿no? Sí. Pero hubo una situación ahí familiar y ellos se divorciaron y en ese tiempo mi mamá fue la que empezó a buscar mucho del Señor. Y la mamá de Liz Pantoja es tía de mi mamá. Entonces ella le empezó a compartir a mi mamá empezó a asistir a la iglesia y nos empezó a llevar a nosotras. Yo tenía 10 años y mi hermana tenía 4. Ahí aceptó al Señor como mi Salvador, al Señor Jesucristo como mi Salvador, y ya yo empiezo a servir y me quedo ahí en la iglesia. Y justo en ese tiempo, más o menos como 3 años después, fue cuando él regresó a la iglesia. Ujú. Entonces yo lo conocí porque después de toda su vida desordenada que tuvo, el pastor lo invitó a dar su testimonio enfrente de todos, enfrente de toda la iglesia, ¿no? Entonces yo lo vi y luego me gustó. El hermano, creo que el hermano Gerardo diría diosidencia. Sí. Diosidencia. Sí. Diosidencia, diría el hermano Gerardo. Ujú. Pero entonces se conocieron en la iglesia. ¿Cuántos años tenían en ese entonces ustedes? Yo tenía, mi esposa tenía en ese momento 17 años. No, Ok. tenía 16. 16. Bueno, tenía 16, yo 27. 25. 20, sí, sí, 25, tienes 25 razón, 25 años. Porque nos llevamos 9, sí. Ajá. Y hermano 26. Jules, ¿tú pensabas poder tener como tu esposa, en este caso a Andy? En ese momento no, cuando ella tenía 16 y nos conocimos, no. Realmente yo regreso a la iglesia con la intención de conocer de Dios. O sea, Sí. me enfoqué creo que tanto en eso. Ujú. O sea, como dije, desperdicié muchas cosas. Bueno, de entrada yo sabía que ella estaba en el grupo de jóvenes. Y en nuestra iglesia lo que hacían era misioneros de verano. Era un ministerio donde adolescentes iban a una región de México y empezaban a servir, llevando evangelismo en las calles, Haciendo trabajando. club de niños Ajá, en clubs. diferentes estados de México. Y yo me acuerdo que veía eso en Facebook y yo dije, ¿cómo puede ser posible que ellos están tan involucrados en esto y yo desperdicié mi vida pues sí, en lo que yo pensaba que era bueno y Mm. tan perdido, ¿no? En ese momento dije, no, ya basta el tiempo en el que perdí y ahora quiero enfocarme a conocer de Dios y comprometerme con Él. Entonces iba con ese enfoque y la conocí junto con todo el grupo de jóvenes, pero realmente solamente fue de, hola. Ajá. Y éramos Simple. amigos nada más. Sí, solamente amigos en ese momento. Pero poco a poco, después de que el pastor me ayuda a poder compartir mi testimonio, empieza a verme caminar y también me empieza a mentorear, ya me empezó a dar la oportunidad de servir. Y entonces resulta que Andy también siempre tenía el deseo siempre de servir. Empezamos a coincidir varias veces en servicio. Uno de ellos es que la iglesia hacía viajes misioneros a la Sierra de Tlapa, en Guerrero, Guerrero. México. Ujú. Y me acuerdo que yo y mi esposa siempre éramos de los primeros de decir, nosotros vamos. Entonces, en uno de estos viajes misioneros, resulta que coincidimos y estábamos trabajando muy involucrados con los niños y los jóvenes. Y empezamos a tener más plática y empezamos a ver que había cierta química. Ah, qué bendición. Sí. No, Y ya ahí yo ya tenía 17 Sí. años. Y ya cuando el año que yo iba a cumplir 18, yo cumplía años en agosto. Y en enero me dijo que le gustaba, pero los dos dijimos, bueno, pero no es tiempo, porque todavía soy menor de edad. siempre me gustó. Pero, Sí. Entonces, de enero a agosto estuvimos orando para saber Ujú. si era la voluntad de Dios Qué que bendición eso. estuviéramos juntos. Ujú. platiqué con el pastor. Le dije, oye, pues me gusta a ella, pero bueno, Andy sí, ella tuvo un llamado al ministerio de tiempo completo más temprano a su edad. Y ella estaba bien clara y definido que ella quería trabajar directamente con judíos y ella estaba pensando en ir a Moody Bible College en Chicago. En Moody Chicago, Bible a Institute. servir. Bueno, Ujú. estudiar, prepararse allá en Chicago, tenías Sí. pensado. Ujú. Sí. Así Y, es. y tu llamado, hermano Jules, ¿tú tenías en ese momento o no? En ese momento todavía tan definido no. Permítame un segundo, voy aquí. Ok. Listo. En ese momento estaba enfocado a servir solamente y a conocer a Dios. Todavía no tenía bien definido. Sí tenía siempre el deseo y la inquietud de poder servir a Dios, pero todavía en ese momento no lo tenía bien definido. Y es, Sí. perdón, y es que Ujú. aquí la diferencia es que yo tenía apenas 17, ¿no? Yo apenas estaba decidiendo qué iba a hacer de mi vida. Él era más grande, él ya era Ujú. contador en México. Exacto. Oh, y Entonces- ejercías un Exacto. trabajo de contador, ¿ok? Ujú, ujú, ya tenía su trabajo y todo. Ok, y en esa cosa, ¿qué te dijo tu pastor, hermano Jules? Bueno, mi pastor me dijo,
Bueno, considera que ella se va a ir para Chicago. Ya te dijo como que... Sí, o ya... sea, me dijo, por mí no hay problema, eres responsable, tienes capacidad para sostener una familia si te casas, pero tienes que tomar en cuenta que ella tiene un llamado y que ella va para Chicago. Probablemente no te espere. Y yo dije, bueno, gracias por ponchar el globo de la realidad. Entonces, pues dije, está bien, estoy dispuesto. O sea, si no es la voluntad de Dios, adelante, ¿no? Pero en ese momento, como bien lo decía mi esposa, yo ya era contador. Ya estaba trabajando para el SAT, es el IRS de México. Okay. Me especialicé en impuestos y disfrutaba siempre mi trabajo. Me gustaba mucho lo que hacía. Me gustaba bastante ayudar a la gente, sobre todo con el pago de los impuestos. Pero notaba que muchas de estas personas llegaban y con una necesidad de necesito hacer algo para poder tener mejores finanzas. Y les ayudaba con mi trabajo, pero en el gobierno de México es muy difícil compartir de tu fe en medio de estos ambientes. Está muy controlado, no te lo permiten. Entonces en mí siempre había el deseo de ayudarlos con algo más. Y hay cámaras y se menciona que a veces hasta micrófonos, o sea, que te están monitoreando. Y yo decía, oh, yo le quiero ayudar, le quiero decir de que Dios tiene algo mejor para su vida. En varias veces sí lo logré hacer, ¿no? Le dije, oiga, ¿sabe qué? La solución de su vida pues es Jesucristo. ¿Y cuál era el riesgo que tú corrías? Te podían poner sanciones o incluso si podías perder el trabajo. Ok. Ajá. Ya, entonces en este momento que tienes la perspectiva de que Andy se va a estudiar, Ajá. ¿cuál es tu... qué reacción tomas para que decir, bueno, vamos a poder formar un hogar? ¿Cómo llega a ese momento? Pues mira, en ese momento de mi vida, sí, perdón, me mentalicé y dije, ¿realmente me veo haciendo esto toda mi vida? Es decir, sirviendo en la función de contador toda mi vida. Y realmente vi que no era lo que estaba llamado a hacer para toda la vida. En ese momento también mi pastor me invita a ir a Chicago. Voy a Chicago a unas conferencias y a unas capacitaciones de parte de la iglesia y me permiten entrar a Moody también a estudiar unas clases de prueba. Entonces en ese momento también fue parte de la confirmación de Dios de que también estaba llamado al ministerio. Realmente disfrutaba cuando íbamos a las misiones de Guerrero o sirviendo en el mismo ministerio, yo notaba que se encendía como un fuego que realmente no se apagaba. Y yo decía, eso es lo que realmente disfruto y lo que realmente siento que estoy hecho o por lo que Dios me creó. Okay. Fue parte de la confirmación de Dios a mi llamado, pero ese era el punto en el que, híjoles, ella va a Chicago y yo pues también quiero ir a Chicago, pero realmente las finanzas no nos los va a permitir. Y ahí fue donde el pastor dijo, está la opción de Río Grande, Ajá. porque él conocía Río Grande. Entonces, ¿no fuiste a Chicago a estudiar? No. ¿Por los costos que eran muy altos? Bueno, no, mi papá, gracias a Dios, podía pagar la universidad allá, okay. Pero si me quería casar con él, entonces ya mi papá no me iba a pagar la escuela, ¿no? Ajá. Entonces ahí fue cuando nuestro pastor nos dijo, ok, quieren ir allá, está bien, a Moody, pero no les alcanza, pero está esta opción en Texas. Vamos a verla y nos trajo a ver Río Grande en el 2000. Fue 2014. En el 2014. Nos trajo juntos y conocimos y todo. Y caminando aquí, los dos sentimos que este era el lugar donde Dios nos iba a probar, a tener, a hacer crecer. ¿Y cuál fue la primera impresión llegando a este lugar que ustedes tuvieron? La primera impresión para mí... Bueno, tú primero. Sí, ya te interrumpí. Perdón. Está bien. Pues yo soy una persona que soy como muy... reservada, ¿no? No me gusta estar como platicando con todo el mundo. Bueno, sí me gusta, pero ya que agarro confianza. Okay. De primera, así que el que conozco a las personas, no. Y aquí en Río Grande yo me acuerdo que entras y pues todo el mundo te saluda, ¿no? Hasta en los carros van pasando y te van saludando. Entonces, para mí era ver eso, yo sentí como que Río Grande iba a ser un lugar donde a mí me iba a ayudar a salir de mi zona de confort. Y eso fue como que la primera impresión que tuve de Río Grande y también fue la confirmación de que Dios me quería aquí, porque Dios aquí me iba a hacer crecer. Amén, qué bonito eso. ¿Y parte de Jules? Bueno, la primera impresión que tuve también fue de ver la amabilidad de todas las personas, pero también fue la impresión de que increíblemente nuestro pastor, en ese momento que nos trajo, veníamos a dejar a un estudiante
que graduó de aquí del seminario, ¿no? Ya habían graduado previamente 2 estudiantes más de nuestra iglesia. Una de ellas era Nidia y la otra se llama Sofía, que actualmente es la esposa de Israel Villavicencio, que está en Filipinas. Ellos eran de nuestra iglesia. Pero aparte, los suegros de Toño habían estudiado en la escuela de idiomas, en ICS, hace muchos años, Roger y Susan Barón, pero hace muchos años. Y realmente dije, ¿en serio, Señor, nos quieres aquí? Mi impresión fue como, ¿de verdad? Sí, o sea, sí se está cumpliendo el sueño. Esto era lo que anhelaba. Fue como algo pues, que realmente se estaba cumpliendo. Y otra impresión fue como de, pero hace mucho calor. No es Chicago. Eso sí, también. Hace mucho calor. Sí. Ok, hermanos. Entonces, ¿ustedes se casan? ¿En qué año se casaron? En el 2015. En el 2015. ¿Y tenían la visión después de casarse venir a estudiar aquí de una vez? Hey, esta historia es para ti y también puede ser para alguien más, así que comparte con un amigo. Mi nombre es Jennifer Rodríguez, soy de El Salvador y esto es Entre Hermanos. Bueno, ese era nuestro plan. Okay. Dijimos, al momento que nos casamos, fue como de, bueno, sí, Río Grande sigue estando en el panorama, pero realmente entramos como en un periodo como de ajuste en el matrimonio, que estábamos disfrutando nuestra vida matrimonial y de repente dijimos así como la aplicación, como que bueno, pues ahí luego la completamos. Es que ya habíamos aplicado. Ajá. Y lo dejamos pasar, ¿no? Porque nos íbamos a casar y todo, entonces como que lo dejamos en stop. Okay. Pero entonces, un mes después de que nos casamos, uno de los ancianos de nuestra iglesia de repente nos preguntó, ¿y qué pasó con Río Grande? ¿Qué planean hacer? Y le dijimos, no, pues no sabemos, tal vez después, vamos a esperar. Y solamente nos dijo, ok, pero recuerden que el llamado de Dios no espera. Wow, qué bendición eso. Solo nos Qué quedamos pensando. Sí, interesante eso. Sí, no, y nos quedamos pensando, y eso fue el domingo, ¿no? Y el lunes me llega un correo de Río Grande de Admisiones preguntándome si todavía estábamos interesados en aplicar. Entonces eso fue como, ok, Señor, ¿quieres que estemos en Río Grande? Sí. Y en ese momento fue como los pasos de fe que empezamos a dar, porque uno de ellos fue, mi esposa trabajaba para Principal Financial Group, y realmente en lo económico en México nos iba bien a los dos porque yo estaba trabajando, pagaban bien y a mi esposa le pagaban bien, ¿no? Era como que realmente teníamos una vida muy cómoda. Pero en ese momento mi esposa da el paso de fe de decir, renuncio al trabajo para completar las aplicaciones yo de mi parte y voy ayudándote a reunir todos los documentos para enviar los documentos. Y dije, ¿está bien? Bueno, pues vamos a ver si es la voluntad de Dios, ¿no? Si Dios está abriendo las puertas. Y en ese momento me acuerdo que ella ya había renunciado y seguíamos orando en el proceso. Pero cada vez como Dios iba abriendo cada puerta, y la última que fue que dijimos, Señor, vamos a saber que realmente no nos estamos equivocando y si es tu voluntad, si el día de la visa nos la aprueban. O sea, si nos dicen rechazados, pues bueno, entenderemos que tal vez no es el momento, sí. O el lugar, ¿no? A lo mejor porque sabíamos que había otra opción en Puebla y ahí mismo en Chapultepec estaba otro seminario también de MacArthur. No me acuerdo ahorita, palabra de vida. Palabra de vida, ok. Exacto. Sí. Entonces, resulta que llega el día de la visa y el cónsul tardó creo que como 8 minutos. En preguntarles a ustedes dos. Sí, súper rápido. Muy rápido. 8 minutos, muy rápido. Sí, Sí, fue rapidísimo. o sea, fue prácticamente como de, ¿en serio cuesta esto? ¿Y cómo lo van a pagar? Y dijimos, bueno, pues con patrocinadores. Dice, pero es muy barato. Dice, sí, aprobados, casi. Ah, wow, el Señor abriendo puertas ahí en ese momento. Y Andy, para ti, ¿cuál era lo más difícil? Para ti en este caso, como ya estaban como formando un hogar, ¿cuál era para ti lo más difícil de llegar a este paso en como, ya me voy a ir a Texas a estudiar, a prepararnos? ¿Cuál era ese paso para ustedes? ¿Cómo veías complicado en sus vidas? Pues la cuestión financiera siempre fue como difícil en eso, porque gracias a Dios yo siempre viví en una casa donde nunca faltó nada y al contrario, siempre sobró. Entonces como que pensar ahora que iba a venir a vivir de ofrendas y que no sabía si íbamos a poder pagar los 4 años, para mí era muy difícil, ¿no? Pero cuando llegamos hubo una cena con el presidente y el presidente dijo, ¿no? Que las cosas que no le dejaras al Señor, en eso Dios te iba a estar probando. Entonces, que si era salud, iban a pasar tal vez cosas en tu casa con la salud de tus familiares. Si era dinero, quizás no ibas a tener dinero, pero tenías que confiar en Dios en cada cosa, ¿no? Y yo creo que eso fue lo más difícil y lo que más me enseñó Dios al principio cuando llegamos, confiar en Él, en que Dios iba a proveer para todo. Para los 4 años de estudios. ¿Y cuál fue el programa de estudios que ustedes aplicaron? ¿Cuál énfasis era?
Pastoral. ¿Pastoral? Yo era Ministerios Femeniles. Creo que ya no existe, pero antes así se llamaba. Sí, bueno, reciente, hace un año aproximadamente, bueno, lo retiraron la clase, pero integraron la clase de programas bilingües, que es ahorita un año de español, ¿no? Que están los estudiantes. Y ahora en este caso, hermanos, ustedes ya están aquí estudiando en Río Grande con ese reto como familia, considerando que, como mencionaba Jules, una de las etapas que no era fácil atravesar era que se estaban como complementando ustedes en esos momentos. ¿Cómo era la rutina como ustedes? Recordando que tienen tarea, ministerio, trabajo y también muchas tareas. ¿Cómo era para ustedes? No sé cómo sería, porque yo sé que personalmente como estudiante soltero no es fácil. Ahora como casados, ¿cómo era esa etapa de sus vidas? Bueno, ahorita ya te estamos estudiando. Sí, pero recordando que en ese tiempo, bueno. Sí, bueno, en ese tiempo yo creo que era un poquito más fácil que ahora porque no teníamos hijas, pero en ese tiempo era como, no sé, tratar de, no sé, es que era difícil porque tratábamos de estudiar como al mismo tiempo y trabajar al mismo tiempo para que el tiempo libre fuera juntos también. Y pudiéramos como así balancear todo. Y éramos como bien intencionales en este tiempo me voy a ir a estudiar, después voy a hacer esto. Como planear el día. Muy bien, digamos. Organizar tu día. Exacto. Sí. Okay. De hecho, lo teníamos en el refrigerador como unos calendarios y poníamos nuestros horarios así como que, bueno, estas son las actividades de la semana. Entonces de esa forma nos organizábamos. Y también para cuidar nuestro matrimonio me acuerdo que teníamos así como los viernes decíamos, bueno, los viernes no vamos a hacer nada, o sea, vámonos aunque sea nada más a tomar una soda, ¿no? Entonces en el McDonald's. Sí. Y sí, era lo que hacíamos también para tratar de cuidar y tener y pues sí, también parte de nuestro matrimonio así. Sí, ok, entonces eso eran sus, como se puede decir, estrategias que incluso hacían para fortalecer su matrimonio. Sí. Ahora, tomando en cuenta de que mencionabas, Andy, una de las cosas que pasaban ustedes es depender completamente de Dios. ¿Cómo vieron al Señor en esos 4 años de estudios, ver su cuidado, su provisión en esos 4 años de estudios? ¿Cómo ustedes comenzaron a ver la provisión de Dios en sus vidas? Sí. ¿Algún testimonio que nos puedan compartir ustedes? Sí, mira, realmente veníamos con lo que habíamos generado en México, veníamos para pagar 2 años completitos de los dos, financieramente. Y esos 2 años llegando aquí, o sea, prácticamente en el primer verano se nos fue gran parte de esa cantidad. Nuestra iglesia se dividió, se cortaron apoyadores por lo mismo de que se dividió. Y en el momento que vamos en verano a la iglesia, pues empezamos a gastar un poquito de más, no por mala administración, sino porque seguíamos haciendo ministerio y estábamos usando los recursos de lo que teníamos para la escuela. Entonces, realmente durante ese tiempo, yo cuando volteo para atrás digo, pues es que solamente fue Dios, no encuentro la manera, porque lo voy a mencionar, pero no puedo creer cómo podíamos hacer un súper, por ejemplo, para todas las cosas del mes como con $100, simplemente. Sí. O sea, y alcanzaba para todo y aparte cubrir los gastos. Realmente veo la mano de Dios en todo eso. Yo siempre recuerdo la historia en la Biblia donde la viuda con... Ay, se me fue. La viuda de Jesús. No, pero el aceite, no, la de... ¿Ezequiel? No, ¿El aceite? ¿Elías? De Elías. Elías, perdón. Perdón, ahorita se me olvidó. De Elías con el aceite, ¿no? Que la viuda todo el tiempo... la viuda de Sarepta, que todo el tiempo había aceite suficiente. Así fue toda nuestra experiencia, perdón. Nunca era como que teníamos más, pero siempre para lo que necesitamos teníamos. Hubo un tiempo que como 700 pesos mexicanos nos duraron un montón de tiempo y yo no sé ni cómo, porque seguíamos gastando y gastando, nadie nos daba y esos 700 pesos duraron. Entonces siempre me acuerdo de esa historia para recordar cómo Dios nos proveyó, siempre como que el aceite ahí estaba, todo lo que necesitábamos. Y me acuerdo que el hermano Loyola en una clase nos dijo que, yo recuerdo, había mencionado, nunca en la historia del seminario alguien ha salido por motivo de finanzas. Y dijo, Dios es fiel, al que llama, Dios el que llama paga, o sea, decía. Y yo dije, está bien, pues le voy a creer. Y sí. Y sí. Sí, es interesante, hermano, de escuchar eso en sus vidas. Damos gracias al Señor por el testimonio vivo a través de ustedes, como ya parte de staff, que fueron estudiantes anteriormente, ¿verdad? Ver ese amor, cuidado de Dios y provisión en sus vidas, nos anima a nosotros, como estudiantes, a confiar más en Dios.
Creo que es una de las cosas que nos motiva mucho a nosotros. Ahora, ¿cuál fue su clase favorita? Para ustedes. Andy, para ti, ¿cuál fue tu clase favorita? Ay, bueno, había un profesor que se llamaba el hermano Ken Bennett. Sí. Todas sus clases aprendí muchísimo, pero en cuanto a ministerio, hubo una clase de una maestra de ministerios femeniles que nos hizo hacer un taller para mujeres en una iglesia, y yo creo que en cuestión de enseñanza, en ese taller fue donde más aprendí en esa clase. No me acuerdo cómo se llamaba la clase, pero la daba la hermana Faye Prendle. Fue, yo creo, la clase donde más aprendí. El llamado de la mujer al ministerio. Al ministerio. Sí, es cierto. El llamado de la mujer al ministerio. Sí. Ok. Y ahora, hermano Jules, para ti, ¿cuál fue la clase más difícil? ¿La más difícil? Sí. Y griego. Griego 2. ¿Con quién nos llevaste? Con el hermano, porque era... Julio Varela. No, perdón, no era griego 2, era griego 4 con el hermano Tyler, sí. Doctor Tyler. Sí, creo que fue de las más difíciles para mí. Qué bendición, hermanos. Sí. Entonces, perfecto, en ese tiempo de estudios, recordando esos momentos, ¿cuál fue el siguiente paso después de acabar de estudiar? Ahora ustedes, como ya terminaba ese tiempo de los 4 años de estudios, ¿cuál era el paso que venía? Bueno, yo, si quieres. Bueno, originalmente nuestro plan, cuando venimos a Río Grande, siempre venimos con la mentalidad de prepararnos para regresar a México y servir en nuestra iglesia. Pero como ya se había dividido, ya no teníamos iglesia, dijimos, está bien, Señor, ahora, ¿qué es el siguiente paso? Estábamos sirviendo, gracias a Dios, con el hermano Gerardo. Y en el tiempo en el que nosotros graduamos, fue en el tiempo de la pandemia, pero estaba recién cerrado todo. El hermano nos hace la invitación a continuar con ellos en Memorial, sirviendo como parte del OPT. Y oramos y el Señor nos confirma y empezamos a servir todavía con Iglesia Bautista Memorial, pero a la vez también compartiendo unas cuantas horas con Radio Esperanza. Ese fue el siguiente paso después de nuestra graduación. Y Andy, ¿cómo sabes y cómo estás segura que Dios los quiere aquí en este momento? Esa es una pregunta interesante. Sí. Eso es algo que he estado preguntándome muy recientemente mucho, y yo creo que la forma en la que me puedo dar cuenta que sí es aquí el lugar es que estamos impactando vidas aquí. Estamos teniendo frutos aquí en Río Grande, impactando vidas en la radio. Yo estoy dando una clase de ICS también, entonces impactando ahí, incluso aunque no sea una clase de Biblia, es una clase de idioma, impactando ahí vidas, y también en nuestro ministerio en la iglesia estamos viendo cómo estamos dando frutos. Entonces, yo creo que de esa forma. Es el Señor donde los quiere aquí. Actualmente, el hermano Jules está sirviendo aquí en la Radio Esperanza. ¿En qué área está sirviendo, hermano Jules? Bueno, como locución y también apoyo al hermano Gerardo, pero también en la consejería. Y bueno, pues mayormente dar seguimiento a los alumnos, a los estudiantes que están en la beca de trabajo, y parte de este seguimiento pues es tanto pastoral, pero también como administrativo, ¿no? Y una pregunta es, ¿ustedes no cobran nada por servir aquí en la radio, tal vez? No cobran nada. ¿Y cómo se sostienen hasta el momento? Por la gracia de Dios. No, tenemos apoyadores que están, pues ahora sí que apoyando nuestro ministerio también. Y pues siempre estamos en la búsqueda de más apoyadores también, como todo el personal de Río Grande. Amén. Y creo que estamos a punto de terminar este podcast, pero sin antes me gustaría preguntarles esto, ¿no? Entonces, recordando que otra etapa muy bonita de sus vidas eran sus hijas. Sí. ¿Qué dirías tal vez a tus hijas, tal vez que vean este podcast después de mucho tiempo? ¿Qué le dirías a ellas que como confiar en el Señor? ¿Cómo han visto ustedes a través del transcurso de este tiempo, como desde que conoces al Señor, el proceso de conocer a Jules y el proceso de estudiar aquí en Río Grande? ¿Qué les dirías a tus hijas? Ay, esta me vas a hacer llorar. Pues lo que les diría es que realmente lo más grande que pueden hacer en la vida es confiar en Dios. O sea, y confiar en Dios poniendo su vida en manos de Dios, aceptando a Cristo como Salvador, pero también confiando en que Él tiene cuidado de ellas en todo tiempo, y que Él es el que les va a proveer y el que las va a guiar y las va a cuidar todo el tiempo. Y hermano Jules, ¿qué dirías tú? También justamente hay una canción de Abisai Ahumada que toco mucho aquí en la radio, y el final se llama, y hay una estrofa que dice, que mis hijos puedan ver tu majestad y tu poder. Y cuando escuché esa estrofa de Abby, o sea, yo decía, eso es lo que quiero para mis hijos.
Y en Río Grande, pues yo he visto su majestad y su poder del Señor, o sea, manifestados en diversas formas y situaciones, ¿no? Y recuerdo que una de ellas, aunque fue un tanto doloroso, pero veo cómo Dios aún incluso en esos momentos estuvo ahí presente a través de la familia de Río Grande, de la iglesia. No tenemos familia aquí en Texas, en Estados Unidos, pero cuando perdimos a nuestro primer bebé, vi ese cuidado. O sea, vi esa majestad y ese poder de Dios cuidándonos. Cuando mi papá muere en la pandemia en un hospital solo, o sea, también digo, ahí vi también ese cuidado y esa majestad de Dios. Y ahora que mis hijas están aquí en este país y están pues creciendo, están poco a poco viéndose involucradas en los ministerios, digo, sí, Señor, quiero que ellas vean eso también, tu majestad y tu poder. Amén. Muchas gracias, hermano Jules, hermana Andy, gracias por compartir este podcast con nosotros y esperamos que sea de mucha bendición a aquellas personas que nos escuchan y que Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Igualmente. Muy bien, chao. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.